pregunta que tenemos ya al aire en el Twitter, en realidad, ya hace un tiempito. Así es. Liz, ¿cómo avanzan los votos? ¿Se sumó más gente? Sí, claro que sí, porque la pregunta está bastante interesante el día de hoy. Lo encuentran en nuestras redes sociales, @C9N Paraguay, Instagram, Facebook, Twitter. En Twitter está la consigna: beneficiarios del PTVO denuncian que fueron excluidos del IPS luego de haber sido inscritos al RUC. ¿Te parece justo? Esa es la pregunta. Sí, 27,9% está de acuerdo, dice que sí es justo, mientras que un 72,1% nos dice que no es justo. Ya tenemos varios votos y les invitamos a todas las personas a que opinen también. Pueden escribirnos, pueden comentarnos si es que esto les llegó a pasar a ustedes o si conocen de alguna persona que le pasó esta situación. Perfecto, Liz, ya vamos a estar en instantes de vuelta contigo porque vamos a saludar al licenciado Héctor Legal, jefe del Departamento de Inteligencia del IPS. Licenciado, bienvenido a Edición Matinal. Te saluda aquí Marcelo Mongeló con Violeta González. ¿Cómo estás? Buenos días, Marcelo. Buenos días, Violeta. Mi saludo a toda la teleaudiencia. Bueno, gracias por el tiempo, licenciado. Más que nada queremos entender un poco este fenómeno que está denunciando mucha gente a través de nuestros sistemas de WhatsApp, de redes sociales. La gente dice, yo accedí al beneficio de PTVO un año atrás cuando la situación económica estaba desesperante. Para ello me tuve que inscribir al RUC o me inscribieron al RUC y dejé de ser beneficiario del IPS porque en realidad no soy titular, tal vez mi pareja o alguien le tenía como beneficiario. ¿Cómo se puede entender esto? Sí, bueno, en realidad el IPS siempre fue claro en sus reglamentaciones y desde un comienzo siempre estableció de que la condición para que una persona ingrese a IPS, calidad de beneficiario, es decir, dependiente de un asegurado titular que realice el aporte, es que esté en una situación de desempleo, ¿verdad? Que viva y dependa económicamente del titular. ¿Qué hicimos desde IPS en estos últimos meses, ¿verdad? Empezamos a cruzar bases de datos con distintas instituciones. Con el Ministerio de Hacienda a través del Registro Único del Contribuyente, con la Secretaría de la Función Pública, con el Ministerio de Trabajo. Encontramos gente de que está realizando alguna actividad económica que le registró un ingreso, lo cual colisiona un poco con este artículo que te mencioné de la Carta Orgánica, que la condición que esté en IPS es que depende económicamente con el titular. Un grupo bastante numeroso, ¿verdad?, de las personas que fueron bloqueadas corresponde a gente del Ministerio de Hacienda, gente que tiene un RUC, ¿verdad? Sí tenemos conocimiento de que mucha gente llega al RUC o fue inscrita de oficio al RUC como consecuencia de acceder al programa PTVO. Y ahí tenemos que entender un poco qué es el programa PTVO, ¿verdad? El programa PTVO en sí, desde su creación en la ley hasta en su reglamentación, habla de que es un programa, una ayuda social que se le da al trabajador informal, ¿verdad? Bajo ese concepto ya estamos colisionando con el artículo de IPS, porque si un trabajador informal está recibiendo un ingreso, en consecuencia no está dependiendo económicamente ni tampoco está en situación de desempleo, por lo cual no es sujeto calificado para estar dentro del IPS. Y un poco el resultado de esa situación es lo que estamos teniendo ahora. Claro, decía un grupo, ¿de cuántas personas en total que fueron detectadas en esta situación? Que hayan sido bloqueadas por cobrar única y exclusivamente PTVO desconocemos, en el sentido que para nosotros una persona que está registrada en el RUC es porque está en una actividad económica. Ahora sí, te puedo decir que en total bloqueamos un poco más de 12.000 personas, de los cuales 9.000 corresponden a gente que está registrada en el RUC y la diferencia está entre funcionarios públicos y funcionarios bancarios. Ahora, licenciado, en este sentido, ¿se hizo un histórico de cuántas personas de estas 12.000 tienen un RUC reciente o tienen una facturación de poco tiempo? No tenemos ningún estudio porque la condición es que actualmente, pues son datos actualizados, lo que nos pasó en la SED es que no esté registrado en el RUC, ¿verdad? O si está registrado que tenga una actividad cancelada. En este caso, que es el que un poco la gente está sorprendida, el caso del PTVO, es que existe, digamos, que una diferencia en cuanto a los registros. O sea, por un lado la persona, el que cobró PTVO, vino a IPS a decir, yo vivo y dependo económicamente de mi esposa o de mi esposo o de mi concubino, ¿verdad? Y
al mismo tiempo se va a Hacienda y le dice, yo soy un trabajador informal. Entonces, hubo una declaración que no es tan correcta que digamos. O sea, por un lado está diciendo que no trabajas, que está en desempleo, y por otro lado está diciendo que sos un trabajador informal, ¿verdad? Sí. Independientemente de cuándo haya ocurrido eso, los datos son actuales. Entonces, si hoy la persona está realizando alguna actividad que le remunera algún tipo de ingreso, no cumple con el principio o con lo que establece la normativa de la dependencia económica. Ahora, licenciado, si es que, por ejemplo, esta persona, ahora que como decía Marcelo, lo que pasa es que hay muchos escenarios, ¿verdad? No siempre es todo tan estricto o todo tan, como se plantea, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, que yo tenía un negocio, yo me inscribí en el RUC por eso, finalmente no prosperó, yo hoy estoy sin poder vender absolutamente nada, pero mi RUC está. ¿Qué tengo que hacer si es que yo quiero volver a ser beneficiaria del IPS como lo era antes? ¿Tengo que dar de baja mi RUC? ¿Qué tengo que hacer? Sí, así mismo, la SED establece a través de su distinta disposición los mecanismos para solicitar la cancelación, ¿verdad? La cancelación es el único medio por el cual nosotros tenemos la certeza de que un contribuyente ha dejado de realizar algún tipo de actividad económica. Entonces yo doy de baja y después llevo mis documentos al IPS, o se hace automáticamente eso, más que nada para explicarle a la gente. No, en realidad el trámite es personal, ¿verdad? Sí. El asegurado titular se acerca a IPS, actualiza nuevamente sus datos y comunica la cancelación del RUC mediante la constancia que es emitida por la SED. Entiendo. ¿Y cómo se reinscribe a ese beneficiario o beneficiaria, licenciado? No hay ninguna restricción, ya las personas están registradas en IPS, nada más que tienen la calidad de asegurados bloqueados para el acceso a las prestaciones médicas. Una vez que el asegurado titular comunique a IPS la cancelación y acredite esa cancelación con las constancias respectivas, actualiza sus datos de dirección, teléfono y una serie de documentos más que IPS necesita sobre los asegurados y cambia el estado. De bloqueado pasa a asegurado activo, ¿no? Ahora hay un pequeño inconveniente. La ley 6.587 habla de la creación de PTO como nacimiento de la pandemia, ¿no? Y destinado a aquellas personas despedidas durante la declaración de estado de emergencia nacional. Fueron 2 pagos, hasta lo que tenemos sabido 3 por demás. Es decir, por ese 1,5 millones de guaraníes, 1 millón, la gente dejó de acceder a su servicio de salud, licenciado. Bueno, no sé si dejó de acceder o no, pero en realidad no le correspondía luego haber ingresado en IPS. No sé si me explico. O sea, la figura de cultivo es para ese trabajador informal, para ese que siempre estuvo en la informalidad y como consecuencia de la pandemia ahora se vio privado de todo tipo de ingresos. Pero si esa persona siempre fue trabajadora, siempre estuvo percibiendo un ingreso, nunca debió haber entrado en IPS. O sea, pues, la condición primera para entrar como beneficiario de IPS es que viva y dependa económicamente de un titular, ¿verdad? O sea, como IPS de repente no tiene algún mecanismo como para controlar inmediatamente la declaración de esa persona, siempre acepta, ¿verdad? Siempre es expresión de voluntad y damos a entender la buena fe de la gente. Entonces la persona viene, se acerca a IPS, dice, yo vivo y dependo económicamente de mi marido. Entonces IPS le cree, ¿verdad? Sí. Porque es una declaración jurada y no tenemos forma de demostrar, ¿verdad? Claro. Pero ahora nos damos cuenta de que existen mecanismos, existe tecnología, existe forma de ver que esa declaración en sí no era del todo cierta, ¿verdad? Por eso esta persona ante otro registro, ante otra entidad, dijo, yo soy un trabajador. Entonces, licenciado, la recomendación que podemos darle a la gente es, ¿verdad? O sea, todos aquellos que se inscribieron tal vez por desesperación o que realmente tenían algún negocio, no prosperó y hoy por hoy ya no están activando económicamente, dependen tal vez de la persona titular. La recomendación es dar de baja ese RUC, hacer ese trámite y que el titular de la cuenta, o sea, que el que tiene el IPS vaya y declare nuevamente hasta, no sé qué edificio sería, licenciado, si nos confirmas eso. Entonces dice, mi pareja dio de baja su RUC, estos son los documentos que me expidió la SED y quiero que vuelva a ser beneficiaria. ¿A dónde tiene que ir? Sí, en la casa matriz de la Dirección de Aporte de Obra Patronal está en Nuestra Señora de la Asunción entre Perú y Humaitá. Pero el trámite también puede hacer en las distintas periféricas, en los hospitales de Boquerón, 12 de Junio, Nanagua, Herendahue.
y también en las distintas localidades del interior donde existe una dependencia de la Dirección de Aporte Rural Patronal. Entiendo. La persona presenta su documento y en algunos casos al instante se da, ¿verdad? Si viene acá en la central, en la Dirección de Aporte Rural Patronal, es al instante el desbloqueo. En algunos casos sí suele tardar a lo mejor un par de horas para que sea más rápido el... Claro, licenciado, aprovechando tu buena predisposición, ¿cuál es el mínimo de aporte que una persona puede tener para acceder al servicio del IPS? Porque en el caso de una yuyera, por ejemplo, que se vio apretada, que no pudo más vender su remedio refrescante porque es endel, entonces decidió inscribirse a PTO, hoy tiene RUC. ¿Y cuál es el mínimo que ella tiene que pagar al IPS para poder acceder a esa atención, ya que está inscrita en Hacienda? Bueno, la verdad que habría que analizar en cada caso en particular, ¿verdad? Actualmente, de acuerdo a nuestras normativas vigentes, son sujetos al IPS los trabajadores asalariados en virtud de un contrato de trabajo. En el ejemplo que mencionaste, la yuyera, así como entiendo, cuando me diste más información, es una trabajadora por cuenta propia, ¿verdad? Es una trabajadora independiente. Entonces, ella hoy mismo no califica como asegurada a IPS para realizar los aportes. Sí calificaría como MIPYMES, ¿verdad? Como trabajadora independiente de unas MIPYMES, y que también tiene una reglamentación al respecto, pero que todavía no se ha implementado porque estamos pendientes del reglamentario, ¿verdad? Respondiendo básicamente a tu pregunta, esa yuyera es representante de una MIPYME o trabaja para una MIPYMES. Hoy puede ingresar a IPS solamente a los efectos de una jubilación, no para las prestaciones médicas de salud. Exactamente. Distinto es el caso porque el PTU fue destinado para trabajadores cuentapropistas y fue destinado para trabajadores dependientes de MIPYMES. Para ese caso sí, ahí es más fácil, digamos, porque se inscribe el patrón y automáticamente le inscribe el empleado. Y para ese caso, el mínimo de aporte que realizaría la persona sería el 9% del salario mínimo legal. Perfecto. Licenciado, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido muy amable. A ustedes, cuando gusten. Hasta luego. De esta forma estábamos hablando con el licenciado Héctor Legal, el jefe del Departamento de Inteligencia del IPS. Y lo que decía, mínimo de aporte 9%, ¿verdad? Pero digo nomás, qué mal se ha de sentir aquella persona que no tiene dentro de todo la fortuna, la suerte de estar trabajando para una empresa y hoy en día se da cuenta propista y no tenga acceso a la posibilidad de un servicio médico, ¿verdad? Sobre todo la jubilación. Claro, la jubilación por un lado y por la otra parte la atención integral que brinda IPS. Ese es el tema. Que es un reclamo que tiene ya muchos años, pero siempre se dijo, el Instituto de Previsión Social es para trabajadores que dependen de una empresa, de un superior, lo que sea. Ahora, sí, también me parece muy interesante recordarle a la gente, ¿verdad? En el caso de que vos ya no estés activando comercialmente y vos te escribieron en el RUC para recibir tu PTU o te escribiste como medida de urgencia, es importante darle de baja a esa situación que es la del RUC precisamente, y que el titular, ya sea tu pareja, tu marido, tu esposa, quien sea, vaya y le diga al IPS en cualquiera de las clínicas periféricas o en el edificio que está sobre Piribebu y decía, sí, decirle al IPS, mira, mi esposa ya dio de baja su negocio, no está hoy activando comercialmente, entonces quiero que vuelva a ser beneficiaria. Eso hay que actualizar porque decía, 9.000 personas con RUC fueron bloqueadas del servicio del IPS precisamente porque tienen RUC. De un total de 12.000 que fueron excluidos y excluidas, ¿no? A lo mejor hay un saneamiento también de las cifras para un mayor esclarecimiento de la situación, ¿verdad? Porque en ese 3.000 explicaba, hay por ejemplo funcionarios públicos que no deberían luego ser beneficiarios del IPS, así que para que vayan teniendo en cuenta. La gente sigue votando en redes sociales, Liz. Sigue votando en las redes sociales y les invitamos también a ustedes a que nos sigan. Estamos como @C9N Paraguay, Instagram, Facebook, Twitter, y es en el Twitter en donde todos los días estamos lanzando consignas porque queremos saber tu opinión, queremos saber qué es lo que ustedes nos dicen. Beneficiarios del PTU denuncian que fueron excluidos del IPS por ser inscritos al RUC. ¿Esa situación te parece o no te parece justa? Un 28,4% sí dice que es justo, mientras que un 71,6% nos dice que no. Y aquí, por ejemplo, Cristina Céspedes nos dice,
Tengo 70 años, también fui excluida del IPS, tenía RUC, hice trámites y me cancelaron la deuda, pues ya pasaron 20 años y ahora resulta que figuran funcionarios de 25 años atrás, no se les dio salida, sin seguro, sin entrada económica, sin tratamiento. Cristina entonces tiene 70 años actualmente y ella nos cuenta que fue excluida del IPS. Bueno, ahí está entonces 0985-625-000 para que vayan opinando también. Yo no sé si llegaron algunos mensajes de algunos televidentes. Un poquitito así, acá uno dice, que otro rápidamente. No solo por el tema de Puigdemont se dio de baja en el IPS, sino también por aporte de varios años. Marcelo y Violeta, yo nunca tuve Puigdemont ni tengo RUC y estoy suspendido por mi IPS, número de cédula tanto, mi nombre es Juan Carlos Acosta. Crosa, ¿qué debo hacer? Dice esta Debería, persona. creo que irse hasta la caja de... Son trámites personales, Son nos trámites, dicen que cada eso uno sí. debe acercarse para poder solucionarse. No es tan fácil dar de baja al RUC, muchos requisitos y no es de un día para otro, me consta. Acá hay un tema que es muy interesante, porque Hacienda lo que hace es agotar todas las instancias para que vos como contribuyente le des de baja a tu RUC. Es decir, te dan todas las facilidades de habida y por haber. Y lo que dice es cierto, es muy difícil darle de baja a un RUC. Tenés que hacer trámites, tenés que perder tiempo, es decir, la burocracia es tu principal enemigo o enemiga, ¿verdad? Entonces, ¿vos qué haces en ese tiempo? Y sí, pero supongo yo que también si el bien es mayor en este caso, volver a ser beneficiario del IPS, yo creo que vale la pena también el tiempo. Buenos días, una cosa es mentira, una cosa, es mentira que al ir el titular a decir que ya no tenés RUC y que querés que vuelva a ser beneficiaria, no funciona así. Te piden el finiquito, todo Claro. un protocolo. Claro. Con el IPS y son muy trancas. Pero eso es lo que dice el licenciado. Vos tenés que llevar tu documento expedido por la SED que dice que vos diste de baja tu RUC. Y ahí va el titular y ahí te conceden otra vez el beneficio. Así es que vamos a estar muy atentos a los mensajes de la gente, 85625-000. Cambiamos completamente de tema.